Hay momentos que una ciudad no olvida, no porque los hayan grabado en algún archivo, sino porque quedaron tatuados en la memoria de quienes estuvieron ahí. Esta historia es uno de esos momentos. Sucedió en Ciudad de México en la primavera de 1947, en una gala donde se reunía lo más brillante, lo más poderoso y lo más vanidoso del mundo artístico latinoamericano. Esa noche, Diego Rivera decidió destruir a María Félix frente a todos. No lo logró. Y lo que pasó después, nadie se atrevió a contarlo en voz alta durante años. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para seguir escuchando más historias como estas. Para entender lo que ocurrió esa noche, hay que entender quiénes eran estas dos personas y por qué su encuentro era, desde el principio, una colisión inevitable. Diego Rivera tenía 61 años y llevaba décadas siendo intocable. No era solo un pintor, era un dios en su propio templo. Sus murales cubrían las paredes de los edificios más importantes del país. El gobierno lo financiaba, los intelectuales lo celebraban, los extranjeros cruzaban el océano solo para estrecharle la mano. Diego sabía exactamente cuánto poder tenía, y lo usaba. Era conocido por destrozar reputaciones con una sola frase, por humillar en público a quien se cruzara en su camino, por usar su lengua como un bisturí sin anestesia. Nadie le decía que no. Nadie se atrevía. María Félix tenía 33 años y llevaba apenas una década en el cine. Pero en esa década había construido algo que muy pocas personas logran construir en toda una vida: una presencia. No era solo hermosa, aunque lo era de una manera que paralizaba. Era algo más. Cuando María Félix entraba a un lugar, el aire cambiaba. Las conversaciones se detenían. Los hombres perdían el hilo de lo que estaban diciendo. Las mujeres la miraban con una mezcla de envidia y fascinación que no sabían cómo nombrar. María lo sabía, y no se disculpaba por ello. Esa noche los dos estaban en la misma sala por primera vez. La gala se celebraba en una mansión en Lomas de Chapultepec. Candelabros de cristal, mesas con mantel de lino blanco, el mejor mezcal y el mejor vino circulando en charolas de plata. Había pintores, escritores, políticos, directores de cine, periodistas, que después escribirían versiones distintas de lo que presenciaron. El ambiente era de esos que se sienten densos, cargados, como si el aire supiera que algo está a punto de pasar. Diego llegó primero. Estaba en el centro del salón, rodeado de un círculo de admiradores que reían con cada cosa que decía. Esa era su posición favorita. El centro. Siempre el centro. María llegó 40 minutos tarde, y cuando entró, el centro cambió de lugar. Diego lo notó. Todos notaron que Diego lo notó. Y en ese momento, algo se encendió en sus ojos que los que lo conocían bien reconocieron de inmediato. No era admiración, era otra cosa. Era el instinto de un hombre que no tolera que nadie le quite el protagonismo, ni siquiera por un segundo. Lo que vino después ocurrió frente a 80 personas que contuvieron la respiración al mismo tiempo. Diego Rivera no llegó a ser intocable por accidente. Hay una arquitectura detrás del poder, y Diego la había construido ladrillo por ladrillo durante décadas con una disciplina que sus enemigos nunca le reconocieron porque preferían odiarlo. Había nacido en Guanajuato en 1886, en una familia de clase media con pretensiones intelectuales. Desde niño dibujaba en cualquier superficie que encontrara: paredes, muebles, el piso. A los 10 años ya estudiaba en la Academia de San Carlos. A los 20, el gobierno mexicano lo mandó a Europa con una beca para que aprendiera de los maestros. Diego aprendió. Pero también observó algo más importante. Observó cómo funcionaba el mundo del arte. ¿Quién decidía qué era genial y qué no? ¿Quién tenía el poder de elevar a alguien o borrarlo del mapa? Y tomó una decisión muy temprana. Él iba a estar del lado de quienes decidían. Siempre. Cuando volvió a México después de la Revolución, llegó con un proyecto claro: no solo pintar, construir un relato. Sus murales no eran decoración, eran política, historia, ideología pintada en paredes que todos podían ver: el obrero,
el campesino, el estudiante. Diego entendió antes que nadie que el arte que llega a las masas tiene más poder que el arte que cuelga en los museos. Y ese poder se lo prestaron los gobiernos, los sindicatos, los intelectuales de izquierda que lo convirtieron en su emblema viviente. Pero había otra cara de Diego que sus admiradores preferían ignorar. Era un hombre que coleccionaba humillaciones ajenas como otros coleccionan medallas. En los salones, en las cenas, en las inauguraciones, Diego buscaba el momento preciso para lanzar una frase que dejara a alguien en el suelo. Lo hacía con una sonrisa. Lo hacía con humor. Y como todos reían, la víctima quedaba sola con su herida mientras el resto aplaudía al verdugo. Lo había hecho con políticos, con otros pintores, con actores, con escritores, con periodistas que después publicaron exactamente lo que él quería que publicaran porque tenían miedo de lo contrario. Diego Rivera había perfeccionado el arte de destruir reputaciones en público sin mancharse las manos. Esa noche en Lomas de Chapultepec, cuando María Félix entró al salón y el aire cambió, Diego tomó su copa, se excusó del círculo que lo rodeaba y comenzó a caminar hacia ella. Quienes lo vieron moverse dijeron después que tenía la calma de alguien que ya sabe cómo va a terminar la historia. Se equivocaban. María estaba saludando a un grupo de invitados cuando sintió que alguien se detenía a su lado. Levantó la vista. Diego Rivera la miraba con esa sonrisa suya, que no era exactamente una sonrisa sino una advertencia con forma de sonrisa. Le extendió la mano. María se la tomó, y Diego abrió la boca. Lo que Diego dijo en ese momento circuló después en versiones distintas. Algunos recuerdan unas palabras, otros recuerdan otras, pero el efecto fue el mismo en todas las versiones. Un silencio cortante, cabezas que se giraron, conversaciones que murieron a la mitad. Diego Rivera miró a María Félix de arriba a abajo, con esa lentitud calculada que era su firma, y dijo algo que tenía la forma de un cumplido, pero la sustancia de una bofetada. La llamó hermosa. Pero inmediatamente después agregó que era una lástima que una mujer con esa cara no tuviera nada interesante que decir, que el cine mexicano la usaba como objeto de decoración, porque para eso servía, que la belleza sin talento era como un mural sin pigmento, bonita superficie, nada adentro. Lo dijo en voz alta, lo dijo sonriendo, y lo dijo rodeado de suficiente gente para que todos escucharan, y nadie pudiera fingir que no. El salón no se congeló de golpe, se congeló en capas. Primero los más cercanos dejaron de hablar. Luego los de la mesa de al lado notaron el silencio y también callaron. En cuestión de segundos, 80 personas estaban mirando hacia el mismo punto, hacia María Félix y Diego Rivera, hacia lo que iba a pasar a continuación, porque todos sabían lo que significaba ese momento. Diego Rivera acababa de hacer lo que Diego Rivera hacía. Le había lanzado un dardo envenenado a alguien en público, frente a todos, con la confianza absoluta de quien ha hecho eso mismo 100 veces, y siempre ha salido ileso. Esperaba una de dos cosas: o que María se ruborizara y cambiara el tema con una sonrisa incómoda, o que intentara defenderse torpemente, y él pudiera rematar con otra frase que la dejara todavía más en el suelo. Diego Rivera llevaba décadas ganando esas batallas. Lo que no calculó fue que María Félix no había llegado a donde estaba aprendiendo a perder. Hubo un segundo, solo uno, en que María no dijo nada. Ese segundo duró una eternidad para todos los que miraban. Después María Félix bajó despacio la copa que tenía en la mano. La posó en la charola del mesero que pasaba justo en ese momento, como si hubiera calculado el movimiento con días de anticipación. Se acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja, y entonces miró a Diego Rivera directamente a los ojos, sin apuro, sin miedo, con la misma calma de alguien que ya sabe cómo va a terminar la historia. María Félix abrió la boca y lo que salió de ella no fue lo que nadie esperaba. No se defendió, no explicó su carrera, ni enumeró sus películas, ni citó los elogios que los directores más importantes de México y Europa le habían dedicado. No hizo ninguna de las cosas que una mujer intimidada hace
cuando un hombre poderoso la ataca en público, porque María Félix no estaba intimidada. Estaba eligiendo exactamente qué tan lejos iba a ir. Lo miró con una calma que varios testigos describieron después como inquietante, y le dijo algo que con los años se repetiría en salones, en entrevistas, en columnas de periódico, en conversaciones susurradas en los pasillos de la industria del cine. Le dijo que tenía razón, que ella no sabía pintar murales, ni escribir manifiestos políticos, ni hablar durante 3 horas sobre teoría del arte para impresionar a gente que no entendía la mitad de lo que escuchaba, que eso se lo dejaba a él. Pausa. Luego agregó que Diego Rivera era, sin duda, el hombre más brillante de esa sala, y que precisamente por eso era tan triste, que con toda esa brillantez, con todos esos años, con todo ese talento, lo único que se le había ocurrido esa noche era pararse frente a una mujer que acababa de llegar y tratar de hacerla sentir pequeña, que eso no hablaba del talento de ella, hablaba del tamaño de él. El silencio que siguió fue de otro tipo, no el silencio de la incomodidad, el silencio de cuando algo verdadero acaba de decirse en voz alta, y todos lo reconocen aunque nadie quiera admitirlo. Diego Rivera no respondió de inmediato. Por primera vez en la noche, por primera vez en mucho tiempo según quienes lo conocían, no tenía una frase lista. La miraba, y en su cara había algo que sus admiradores nunca le habían visto. La expresión de un hombre que acaba de entender que calculó mal. Alguien tosió. Alguien más levantó su copa y miró hacia otro lado. El círculo de personas que había presenciado todo empezó a disolverse lentamente, como si necesitaran distancia para procesar lo que habían visto. Diego Rivera tomó su copa, dio un sorbo largo, y entonces hizo algo que nadie esperaba. Se rió. No una risa de burla, una risa genuina, corta, casi sorprendida. Miró a María con una expresión diferente, sin la sonrisa calculada de antes, y dijo en voz baja, lo suficientemente baja para que solo los más cercanos escucharan, que en 40 años nadie le había respondido así. María lo miró un segundo más. Luego se dio la vuelta y siguió con su noche. Diego Rivera y María Félix se volvieron a ver después de esa noche, varias veces. La historia entre ellos no terminó en ese salón de Lomas de Chapultepec, sino que se transformó en algo más extraño y más rico de lo que cualquiera habría predicho. Diego la pintó, no una vez, varias. La retrató con una obsesión que sus cercanos notaron y que él nunca explicó del todo. Hay quienes dicen que lo que ocurrió esa noche fue el principio de una admiración genuina, la única clase de admiración que Diego Rivera era capaz de sentir, la que nace cuando alguien le planta cara y no parpadea, porque Diego había pasado décadas rodeado de gente que le reía las gracias, que agachaba la cabeza, que prefería callar antes que enfrentarlo. María no hizo ninguna de esas cosas, y eso, para un hombre como él, era irresistible. María Félix siguió su camino sin detenerse a mirar atrás. Filmó en México, en España, en Francia. Trabajó con los directores más importantes de su época. Vivió en París, coleccionó arte, coleccionó joyas, coleccionó historias. Cuando le preguntaban en entrevistas si recordaba esa noche con Diego Rivera, sonreía de una manera que no era exactamente una respuesta, sino algo mejor que una respuesta. Una vez, ya mayor, alguien le preguntó directamente qué había sentido en ese momento, cuando Diego la atacó frente a todos. María pensó un segundo y dijo algo sencillo. Dijo que no había sentido nada especial, que un hombre que necesita humillar a alguien en público ya está diciendo todo lo que hay que saber sobre él, que ella solo se lo hizo notar. Eso era María Félix. No necesitaba ganar a gritos, ganaba con precisión. Hay una lección en esta historia que no tiene que ver con el arte, ni con el cine, ni con la fama. Tiene que ver con algo más simple y más difícil al mismo tiempo. Tiene que ver con lo que haces en el segundo exacto en que alguien decide probarte. Cuando el salón está en silencio y todos esperan para ver si te rompes.
María Félix no se rompió, no porque fuera invulnerable, sino porque había decidido, mucho antes de esa noche, que ningún hombre, por más poderoso que fuera, iba a tener el privilegio de verla achicarse. Diego Rivera pintó muchos murales en su vida, cubrió paredes enormes con historias que todavía hoy la gente va a ver. Pero de todas las cosas que dejó en este mundo, hay una que no está en ningún museo, está en la memoria de todos los que estuvieron esa noche en esa sala. La cara que puso cuando María Félix le dijo la verdad y se dio la vuelta.